Hola amigos simbolistas, soy Darkraimola y aquí os traigo otro vídeo hablando de arquetipos de personajes muy específicos. Y aprovechando las fechas de la Semana Santa, creo que he tenido la idea perfecta para la ocasión. Mirad, yo soy una persona cristiana, pero independientemente de mis creencias y de si Dios existe o no, lo cierto es que la historia de Jesucristo, hablando ya únicamente desde un punto de vista narrativo y dramático, es absolutamente espectacular. Creo que en eso hasta el más ateo estará de acuerdo. Hay que admitir que la vida de Jesús fue impresionante y a mí siempre me ha conmovido mucho escuchar todo por lo que pasó, especialmente su sacrificio para salvar a la humanidad. Con una historia tan potente, no es de extrañar que a lo largo de los años haya habido múltiples obras de ficción que se han inspirado fuertemente en el personaje para crear otros e intentar transmitir mensajes similares al de nuestro Salvador. Por supuesto que hay muchísimos casos y seguro que ya se os ocurren unos cuantos, pero en esta ocasión únicamente voy a hablar de mis ejemplos favoritos. Además, me hace bastante gracia que cada uno de los personajes que voy a mencionar tiene un color característico asociado, así que preparaos porque estos son los Jesucristos de colores. Antes de nada, debo especificar bien en qué clase de criterios me baso para considerar a un personaje como un Jesucristo. Creo que lo fundamental son dos aspectos concretos: tener un gran amor hacia la humanidad y la voluntad de sacrificarse por esta, aunque como veremos puede que también haya otros factores. Eso sí, para empezar vamos a descartar un arquetipo del que ya he hablado en el canal, los ángeles caídos. Recordemos que estos son personajes que, aunque posean un aura de divinidad o una fuerte simbología religiosa, tienen una naturaleza manchada por segundas intenciones, pues a menudo acaban teniendo un giro argumental que los lleva hacia lados más oscuros, de tal forma que más que Jesucristos acaban siendo Lucifers. De todas formas, entre todos estos personajes sí que hay uno que podríamos comparar con Jesucristo, y ese no es otro que Kaworu Nagisa de Evangelion. Este chico poseía el alma de un ángel en un cuerpo humano, de modo que era alguien con una doble naturaleza, humana y divina. Además, al final eligió sacrificarse para que la humanidad sobreviviese, debido al amor que desarrolló hacia la especie y en concreto hacia Shinji. Incluso en las rebuilds le quitó el collar explosivo a Shinji, lo que se podría ver como una metáfora del acto de cargar con nuestros pecados para librarnos de ellos. Por todo esto, Kaworu ha sido a menudo comparado con Jesús, así que si queréis podemos contarlo como nuestro primer ejemplo y darle el título del Jesucristo gris. A continuación, quiero hablaros de un personaje que me conmueve enormemente y que sin duda es una de las interpretaciones más originales que he visto de Jesús. Y es que si habéis leído The Boxer, el maravilloso manga de boxeo que ya os recomendé en este canal, creo que no se os habrá escapado que la obra tiene una fuerte influencia religiosa. Quiero decir, incluso la T del título es una cruz, más explícito no se puede ser. Es aquí donde encontramos a Jota, el dios del boxeo, cuyo nombre completo nunca se nos revela, pero creo que podemos deducir fácilmente que esa J es una referencia a Jesús. El autor de The Boxer considera a Jota el verdadero protagonista de la obra, y eso es porque es la personificación del mensaje de esta, un mensaje de fe y de esperanza. Cada aparición de Jota se siente mística, prácticamente divina, especialmente por el hecho de que siempre le rodea un aura brillante, como si resplandeciese. Y es que la función de Jota es iluminar a todos aquellos con los que se encuentra, aparecer como una luz de esperanza que consuele y ayude a aquellos que lo necesitan. Es precisamente Jota quien da la frase más hermosa y reconocida del manga: todas las estrellas brillan para ti. Una metáfora de que nadie está realmente solo en el mundo y que podemos interpretar como que Dios está siempre a nuestro lado. Incluso aunque mucha gente critica que Jota no se llevó consigo al pobre Yu cuando lo encontró en la calle, esto podría verse como que en el día a día Jesús no salva mágicamente a los necesitados, sino que lo que hace es darles esperanza para que lidien con las miserias de la vida. De hecho, en su carrera como boxeador, aunque efectivamente se le consideró el dios del boxeo porque cada una de sus batallas dejaba una fuerte impresión en el público, nunca llegó a conseguir un récord de victorias destacable, aludiendo de nuevo a la naturaleza humilde de Jesús. Finalmente, el clímax del personaje consiste en ofrecerse a cargar con toda la ira y el sufrimiento de nuestro protagonista, soportando sus brutales golpes en un combate extremadamente doloroso y sangriento. Tal y como Jesús se sacrificó para cargar con la cruz de nuestros pecados, Jota hizo lo mismo con Yu, aguantando un dolor inimaginable hasta el final para así poder salvarlo, mostrándole de nuevo la luz que había perdido. Todo mediante un ligerísimo toque, mientras le decía que ahora ya todo estaba bien. Realmente nunca se nos dice qué pasa con Jota después de este combate, y tampoco sabemos si sobrevivió o no, manteniéndose así el misticismo del personaje como con el propio Jesús. Por todo esto, es obvio que Jota es el Jesucristo amarillo. Toca entonces hablar del Jesucristo azul, que no es otro que Makoto Yuki, el protagonista de Persona 3.
Aquí habrá spoilers serios de la obra, así que si no queréis arruinaros una de las experiencias más hermosas del mundo de los videojuegos, os recomiendo saltaros estos minutos del vídeo. En fin, básicamente Makoto Yuki es un adolescente normal, o eso diríamos si no fuese porque desde pequeño pudo ver cosas que el resto de humanos no. Todo se remonta a un accidente en su infancia, el cual se cobró la vida de sus padres y acabó con el hecho de que una de las manifestaciones de la muerte se refugió en su interior, lo que acabaría convirtiéndolo en alguien muy especial. Por todo esto, pasó su juventud aislándose de los demás y acabó desarrollando una personalidad muy fría y solitaria. Bueno, tampoco hace falta que me extienda en el lore de Persona 3 para que entendamos al personaje, así que vayamos al grano. Básicamente lo que nos interesa aquí es que a lo largo de todo el año en el que se desarrollan los eventos de Persona 3, Makoto logra desarrollarse muchísimo como persona, entablando un montón de relaciones significativas y realizando todo tipo de actividades, es decir, viviendo su vida al máximo. Por eso, cuando al final del juego debe enfrentarse a Nyx, la encarnación de la muerte invocada por el deseo subconsciente que tiene la humanidad sobre su propia autodestrucción, Makoto no duda en tomar la decisión que podrá salvarnos como especie. Y es que ante la pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida?, Makoto encontró su propia respuesta: aprovechar cada momento de esta. Esta respuesta le permitió conseguir un poder nunca antes visto en la saga, ni tampoco después, la Carta del Universo, que le permitiría poder afrontar lo imposible. De ese modo, sin ninguna duda o arrepentimiento, Makoto se sacrificó por la humanidad para convertirse en el sello que impidiese que la muerte nos alcanzase, quedando eternamente convertido en una estatua con los brazos alzados como si estuviese crucificado. Eso sí, antes de afrontar este triste destino, sacó fuerzas de donde no las había para poder reunirse con sus amigos una última vez, poniendo fin a su vida terrenal en el regazo del amor de su vida, dejándonos una imagen similar a la icónica estatua de la Piedad de Miguel Ángel. Por si el simbolismo religioso no fuese ya lo suficientemente obvio, en el juego nuestro protagonista puede usar el poder de varias criaturas de diferentes mitologías, lo que llamamos personas. La persona por defecto de Makoto es Orfeo, un personaje cuyo mito trata de su encuentro directo con el mundo de los muertos, pero como ya dije, Makoto también tiene en su interior a Thanatos, que es un fragmento de la propia muerte también. Al final del juego, si fusionamos a Orfeo y a Thanatos, Makoto puede obtener a Mesías, el cual podríamos interpretar como la personificación de su verdadera esencia como el salvador de la humanidad. Bien, ahora que hemos hablado del Jesucristo amarillo y del Jesucristo azul, puedo mostrar esta imagen durísima que hicieron con IA y que me salió en Twitter dándome así la idea para este vídeo. En esta imagen no solo salen Makoto, Yuki y Jota, sino también dos personajes más, dos animales concretamente. Uno es una gaviota, Juan Salvador Gaviota en específico. Es el protagonista de una novela de Richard Bach que no he leído, así que confiemos en los resúmenes de la Wikipedia, pero al parecer muchos interpretan que la historia de esta gaviota es una metáfora de Jesús y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y es que el protagonista es una gaviota diferente del resto que aspira a volar más alto y a base de esforzarse logra alcanzar una especie de conexión espiritual con el universo, entrando en lo que podríamos interpretar como un plano divino. Así acaba ganando un culto de seguidores gaviotas que lo identifican como el hijo de la gran gaviota, el equivalente a un dios, pero él no busca ese reconocimiento, manteniendo siempre su humildad e intentando transmitir sus mensajes que desgraciadamente son malentendidos por la mayoría. Al final de la historia se desvanece, pero todos sienten que algún día volverán a verlo. Visto así, sí que se nota cierta inspiración en Jesús, así que por mí podemos darle a esta gaviota el puesto del Jesucristo blanco. El otro animal de la imagen es Aslan el león, el rey del reino de Narnia en las Crónicas de Narnia. Admito que no soy un gran conocedor de esta saga, pues vi las pelis de pequeño y ya, pero tras una rápida búsqueda en Google, pues sí, resulta que este león está totalmente basado en Jesucristo y no es simplemente una alegoría, sino que es Jesús tal cual, por eso lo llamaré el Jesucristo marrón. Y es que según su propio autor, C.S. Lewis, Aslan es el equivalente de Jesús en Narnia. Sus palabras textuales fueron las siguientes: ¿qué pasaría si realmente hubiese un mundo como Narnia y Jesús decidiese aparecer en dicho mundo como hizo en el nuestro? Dado que Narnia es un mundo de animales que hablan, pensé que Jesús se convertiría en un animal que habla ahí, del mismo modo que se convirtió en un humano aquí. Y bueno, pues básicamente eso. En la historia Aslan también muere y resucita. Es más, es humillado antes de su muerte y luego se descubre que su cuerpo ya no está en el lugar donde lo habían dejado, para finalmente regresar en todo su esplendor. Respecto al propio Jesús, en la Biblia también se ha utilizado el término León de Judá para referirse a él, dato que el escritor tomó de referencia para desarrollar a Aslan. Vamos ahora con otro personaje que como Aslan no es una metáfora ni una alegoría, sino que es literalmente Jesucristo. Eso sí, esto implica spoilers de Fire Force, así que de nuevo, saltaros unos minutos de vídeo si queréis evitarlos.
Bueno, pues eso, que resulta que el protagonista de Fire Force, Shinra Kusakabe, es Jesucristo. Como ya dije, no es ni un simbolismo ni una inspiración, no, él es tal cual, el mismo personaje de la Biblia. Esto es tremenda fumada y desde luego que nos dejó a todos locos cuando el manga estaba en publicación. Pero básicamente tenemos que entender que el mundo de Fire Force es algo así como una reencarnación de nuestro mundo, de tal forma que varios conceptos de nuestra historia de la humanidad acabaron obteniendo una nueva identidad en el mundo de Fire Force. Es más, el mundo de Fire Force funciona dándole forma a la percepción de los pensamientos de la gente. De ese modo, Shinra es la nueva personificación de la idea del Salvador, la proyección de la idea de Jesucristo que nosotros como humanidad teníamos. Nació de una madre virgen y su hermano es literalmente un ángel guardián, mientras que él acaba alcanzando prácticamente la omnipotencia, permitiéndole crear un nuevo mundo desde cero, el mundo de Soul Eater. En su forma del Shinra Banshoman, que se puede traducir como todo lo que existe, Shinra es la absoluta representación de la esperanza, y aunque su apariencia sea la de un demonio cornudo, esto sirve para crear un contraste más potente entre la percepción que la gente tenía sobre él por su aspecto físico y su sonrisa demoníaca, y la percepción de su verdadera identidad como un héroe salvador, como el Mesías reencarnado. Sin duda el Jesucristo de Fuego, o el Jesucristo Rojo, es una de las interpretaciones más curiosas de este grupo de personajes. Bien, es el turno entonces de hablar de mi personaje favorito de todos estos y para mí la mejor representación de este concepto que he visto, Elysia del videojuego Honkai Impact, la Jesucrista Rosa. Y sí, sé que muchos le darían el título de Jesucrista Rosa a Madoka, del anime Madoka Mágica, algo muy justo y entendible, especialmente por su sacrificio al final del anime y por la tremenda divinidad que adquiere. Pero el tema aquí es que Elysia no solo está muy basada en Madoka, sino que su simbología religiosa es mucho mayor, de ahí que considere que ella es una mejor representante de esta idea. Pero dejad que me explique. Yo sé que el lore de Honkai Impact es muy confuso y tampoco quiero explayarme de más, pero básicamente tenéis que entender que el mundo de Honkai Impact es azotado por la aparición progresiva de unos seres que buscan aniquilar a la humanidad, los Hershers, algo así como los ángeles de Evangelion. En este contexto es donde encontramos a Elysia, quien literalmente es descrita como la hija de Dios y que descendió de los cielos antes de ser encontrada en el bosque y llevada a un orfanato. Sin que nadie supiese su verdadero origen, Elysia creció amando cada detalle de su vida y soñando con algún día poder encontrar el paraíso como había leído en un libro. Por eso, desde joven viajó por todas partes para conocer el mundo en su totalidad, desarrollando así un amor absoluto hacia la humanidad. Y aunque no encontró el paraíso con el que soñaba, se propuso llegar a crear su propio paraíso algún día, aun siendo consciente de que había algo extraño en ella. Sin embargo, cuando los Hershers empezaron a destruirlo todo, Elysia buscaría proteger al mundo que tanto amaba uniéndose a la organización encargada de combatirlos, donde acabaría fundando su propio equipo, los Flame Chasers. Este equipo estaba compuesto por 13 héroes contándola a ella, una clara alusión a Jesús y a sus 12 apóstoles. Un detalle magnífico es que en el juego podemos ver qué pensaba cada Flame Chaser de los demás, de tal modo que algunos se apreciaban y otros se llevaban mal. En el caso de Elysia, vemos que amaba incondicionalmente a todos sus compañeros sin excepción, demostrando una vez más ese amor puro propio de Jesús. Sin embargo, por más que se esforzaron, los Flame Chasers nunca pudieron reunirse todos a la vez y los Hershers progresivamente fueron aniquilando a la civilización, hasta el punto de que ya solo quedaban unas pocas ciudades en pie. En este contexto de máxima desesperación, Elysia llegaría a la conclusión de que ella era efectivamente una Hersher, lo que explicaría su extraño origen y sus habilidades, pero que al contrario que los demás no sentía el deseo de destruirlo todo, sino más bien lo contrario, definiéndose a sí misma como la Hersher de la humanidad. Pero pese a sus buenas intenciones, con el fin de darle una última esperanza a lo que quedaba de la humanidad, acabaría fingiendo ser una Hersher destructiva. Todo con la intención de morir a manos de sus compañeros, a los que invitó a un último banquete y que la población creyese que estos lograron conseguir al menos una victoria antes de la llegada del último y más temible Hersher, pudiendo así unir a toda la humanidad en un último esfuerzo contra esta futura amenaza, como si de una pastora con sus ovejas se tratase. Paralelamente, el objetivo de Elysia también fue usar todas sus energías para intentar cambiar el destino y conseguir que si los Hershers volviesen a aparecer en un futuro lejano, estos pudiesen ser aliados de la humanidad como hizo ella, algo que acabaría logrando como vemos en los eventos que sucederían 50.000 años después. Uno de los momentos que más me marcaron de Elysia fueron sus dudas antes de llevar a cabo este sacrificio, admitiendo que tenía miedo e incluso retrasándolo todo lo posible, mientras se preparaba para dirigirse a su última cena.
Esto es un obvio paralelismo con las dudas del propio Jesucristo cuando oró en el Monte de los Olivos, preguntándole a su Padre si realmente era necesaria su muerte. Por si todo esto fuese poco, también existe arte oficial de Elysia siendo coronada con una corona de espinas, y dicho objeto puede ser obtenido en el juego, siendo el único sin una descripción de su efecto, pues solo podemos leer interrogaciones. Podría estar hablando de Elysia mucho más, pues estoy dejando de lado todo lo referente a la Elysia virtual y a los eventos del arco del Elysian Realm, pero creo que ya ha quedado bastante claro el porqué de mi gran amor hacia este personaje. Eso sí, aunque ya le hemos dado el puesto de Jesucrista Rosa a Elysia, creo que hay otro personaje que debemos mencionar, y es que Giorno Giovanna también viste de rosa, aunque en algunos coloreos se le ve con otros tonos y por eso podría ser nuestro Jesucristo morado o violeta, si queréis llamarlo así. Es cierto que en el mundo de JoJo's sí existe nuestro Jesús tal cual, pero hay una serie de elementos que podrían hacer ver a Giorno como otra versión del Salvador. Para empezar, es el hijo de Dio, y Dio significa Dios en italiano, algo más potente incluso teniendo en cuenta la búsqueda de Dio por alcanzar el cielo. Respecto a los poderes de Giorno, gracias a su stand Gold Experience, él es capaz de sanar y crear vida, lo que recuerda a los milagros de Jesús. Por supuesto, no creo que a nadie se le escape que su enemigo final es literalmente el Diablo, pues es un jefe de la mafia que casualmente se llama Diabolo. Y para derrotarlo, Giorno debe obtener un poder superior, incluso divino, situándose entre los seres más poderosos de su universo al poder eliminar las consecuencias con su Gold Experience Requiem. Por todo esto, creo que sí, definitivamente no podíamos dejar a Giorno fuera. En fin, en mi búsqueda de más Jesucristos de colores se me ocurrieron dos candidatos para el Jesucristo naranja. Uno es obviamente Goku, con sus muertes y resurrecciones por la humanidad, especialmente su muerte a manos de Cell, en la que se llevó consigo el pecado de la humanidad, es decir, la construcción de ese androide maligno para ascender a los cielos. El otro sería Naruto, quien era el niño de la profecía y cuyo objetivo fue romper el ciclo de odio, buscando el diálogo con sus oponentes, poniendo siempre la otra mejilla y evangelizando como tanto le gusta bromear al fandom. Sin embargo, no veo que ambos casos encajen tanto como los que ya he explicado, así que depende de vosotros si queréis considerarlos o no. Y lo mismo con el Jesucristo verde, de verdad que no encontré nada. Quizás Piccolo, que también se sacrificó por un humano y técnicamente podría interpretarse como un hijo de Dios si cuentas a Kami como la otra mitad de su padre directo, Piccolo Daimao. Pero bueno, este es bastante rebuscado. Del mismo modo que con los ángeles caídos que mencionaba al principio, hay otro arquetipo del que aún no hablé en el canal, pero que igualmente es muy interesante. Estos son los Mesías Oscuros, personajes que aunque empiezan teniendo características muy asociadas a la figura de nuestro Señor, terminan tomando un camino totalmente contrario, corrompiéndose durante el proceso y volviéndose incluso enemigos de la humanidad. Aquí encontramos a personajes como Anakin Skywalker, quien literalmente nació de una madre virgen y había sido profetizado como el elegido, aquel que traería el equilibrio a la fuerza. Sin embargo, creo que ya todos sabemos que no terminó precisamente bien. Otros personajes como Paul Atreides o incluso Eren Yeager son incluidos en esta categoría, individuos relacionados con profecías y sobre los que recaía la esperanza del mundo, pero que al final acabaron destruyéndolo en vez de salvándolo. Con todo, aunque quiero hacer una clara separación entre los Mesías Oscuros y los Jesucristos, me veo obligado a mencionar sí o sí a Yhwach, el antagonista final de Bleach. Y es que Yhwach, o como se diga, es un ejemplo impresionante, pues se trata de un personaje en el que se puede apreciar tanto la influencia de Jesucristo como la de Hitler. Y no estoy de broma. Por un lado es el enemigo final, tiene un bigote muy característico y todo su ejército, el Wanderreich, es una referencia a los nazis, usando palabras alemanas e incluso una estética similar a estos. Además, su objetivo es literalmente el total exterminio de una raza enemiga, los Shinigamis, así que es bastante obvio que Tite Kubo se basó en Adolfito. Pero es que el pedazo de animal de Tite Kubo no se quedó contento con eso, sino que también le metió características de Jesucristo. Ya de por sí el nombre Yhwach está obviamente inspirado en el nombre Yahvé, el nombre de Dios en hebreo. El personaje es literalmente el hijo del dios de su mundo, y le ha prometido el paraíso a sus seguidores, siendo considerado un auténtico salvador por ellos, que lo adoran de forma totalmente religiosa. Incluso cuando fue sellado, su regreso en 999 años fue profetizado, del mismo modo que Jesús ya había anunciado que resucitaría al tercer día después de su muerte. De verdad que es una auténtica locura que el mangaka de Bleach crease un villano mezclando elementos de las máximas representaciones del bien y del mal según la cultura popular. Por favor, ¿en qué cabeza cabe crear un Jesús Hitler? En fin, sea como sea, ahí va nuestro Jesucristo oscuro o nuestro Jesucristo negro.
Y para terminar, mucha gente también ve a Optimus Prime y a Superman como representaciones de Jesús, especialmente a este último, pero como son rojos y azules no me valen, pues ya tengo cubiertos esos colores. Es broma, pero tampoco sé tanto sobre los personajes, así que antes de decir alguna tontería, me contento con darles su justa mención y ya si alguien quiere explicarlos en los comentarios, pues ahí lo invito. Y del mismo modo, si alguno quiere mencionar más ejemplos o ayudarme con la búsqueda de un Jesucristo verde, bienvenido sea. En fin, esto sería todo, espero que el vídeo os haya gustado y si así ha sido, por favor darle like y suscribiros. De verdad que necesito todo el apoyo posible para llegar a los 100.000 suscriptores y os lo agradecería un montón. Sin más que añadir, hasta la próxima.